Comentario Salmos 90 y 93 Sayo 90. Puesto que Moisés es el autor de este salmo, eso lo hace el más antiguo de los salmos. Quizás se escribió en conexión con el fracaso de Israel en Cades Barnea, números 13 y 14. El pueblo, excepto Josué y Caleb, rehusó seguir a Moisés y confiar en Dios. En vez de entrar en la tierra por fe, volvieron en incredulidad y Dios los juzgó. Hizo que la nación vagara 40 años por el desierto, hasta que murieran todos los que tenían más de 20 años en Cades Barnea. Téngalo presente al leer el Salmo 90, sobre todo los versículos 7 a 11, y cobrará un nuevo significado. Este salmo es la reacción de Moisés a la crisis, acudió a Dios en oración y buscó un lugar eterno de refugio en él. Años más tarde le diría a Israel, el eterno Dios es tu refugio, y acá bajo los brazos eternos. Deuteronomio 33 2.27. Fue este tipo de fe lo que sostuvo a Moisés durante esos años de prueba en el desierto. La eternidad de Dios y la fragilidad del hombre, 92.1 a 6. ¿Qué contraste vemos aquí? El Dios eterno existe mucho más allá de la historia. Generaciones vienen y van, pero Dios es siempre el mismo. Porque yo Jehová no cambio, Malaquías 3 2.6. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, Hebreos 13 2.8. Hay una diferencia entre ser inmortal y ser eterno. El hombre es inmortal, o sea, su alma nunca morirá, pero Dios es eterno, no tiene ni principio, ni fin. Dios existió antes que las montañas, lo más durable que se conocía en los días de Moisés. A decir verdad, Él les dio a las montañas su existencia. Mediante la fe en Cristo llegamos a ser parte de la eternidad y a poseer vida eterna. Las ilustraciones de la fragilidad del hombre son las siguientes: polvo, versículo 3, una vigilia de la noche, alrededor de 3 horas de duración, 4, un breve torrente después de un chubasco que pronto se seca, versículo 5, un breve periodo de sueño que parece durar apenas unos minutos, versículo 5, la hierba que brota de repente, pero antes de la noche es cortada, versículos 5 a 6, véase en Job 7 a 9 otros cuadros de la brevedad de la vida. El versículo 3 nos lleva de regreso a 3:19, véase también Eclesiastés 12 2.7. Bien se ha dicho que los seres humanos son parte polvo y parte divinidad. Somos hechos a imagen de Dios, y sin embargo somos hechos del polvo. Si no fuera por el pecado, no habría muerte ni decadencia en nuestro mundo. Estos versículos explican por qué los seres humanos necesitan un refugio eterno. Somos frágiles, polvo, criaturas del tiempo, a menos que nos relacionemos bien con el eterno Dios, no somos nada. Solo mediante la fe en Cristo podemos conocer a Dios y participar de su vida eterna. La santidad de Dios y los pecados del hombre, 92.7 a 12. La rebelión de Israel en Cades Barnea trajo la ira de Dios. Véase números 14 11 a 25. Dios ofreció afligir a la nación con enfermedades y desheredarlos, pero Moisés le suplicó en base a sus promesas y pactos. Moisés le pidió a Dios que perdonara sus pecados, pero él juzgó a Israel haciendo que la generación adulta muriera en el desierto durante los próximos 40 años. Fue el funeral más largo del mundo. La paga del pecado es muerte. Los seres humanos pecadores viven bajo la ira de Dios. El que no cree, ya ha sido condenado, anuncia Juan 3:18. Dios ve los pecados secretos, versículos 8, Hebreos 4:13, y los que están al descubierto. Los días humanos declinan como el ocaso, versículo 9, de luz a oscuridad. Nuestros días son como un suspiro, no pensamiento, son muy breves y vacíos y pasan con mucha rapidez. ¿Cuánto viven los humanos? Pues bien, esa generación en los días de Moisés, de 20 años para arriba, números 14:29, viviría 40 años más. Añádase 20 a 40 y se tiene 60. Moisés habla de 70 años como límite, a menos que Dios conceda 10 años adicionales. Las personas mayores de Israel en aquel tiempo no vivirían para cumplir los 80 años debido a sus pecados. Nótese que el creyente Caleb tenía 40 años en Cades Barnea y se le permitió entrar a Canaán a los 85 años. Josué 14 2.6 a 15. Los versículos 11 y 12 arriban a una conclusión práctica: cuente sus días y haga que su vida valga. ¿Quién entiende el poder de la ira de Dios? Si lo comprendiéramos, no desperdiciaríamos nuestras vidas como lo hacemos, en empresas inútiles. Debemos temer a Dios, honrarle y usar nuestras breves vidas para su gloria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Puesto que somos frágiles y pecadores, necesitamos un Salvador, y el único Salvador es Jesucristo. La bendición de Dios y los anhelos del hombre, 92.13 al 17. Esta sección final contiene una serie de oraciones que Dios bendecirá a su pueblo y coronará sus vidas con gloria. El hombre no es un animal que vive y muere. Está hecho a imagen de Dios y anhela que su vida logre y signifique algo.
Multitudes hoy están atrapadas en una existencia sin significado, sin propósito ni desafío. ¿Cuánto necesitamos rendirnos a Jesucristo y decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia? Filipenses 1:21. Moisés ora por el favor de Dios, versículo 13. Por supuesto, Dios no se arrepiente como lo hace el hombre, pues él jamás peca. Cuando Dios se arrepiente, cambia sus tratos con su pueblo. Véanse Éxodo 32:2.12 y Deuteronomio 32:2.36. Dios acababa de juzgar a Israel, ahora a Moisés ora que perdone a Israel y los restaure al lugar de favor y bendición. Ora por alegría, versículos 14 y 15. Imagínese enfrentándose a 40 años de constante peregrinaje y muerte. Suponga tener que sepultar cientos de personas día tras día. ¿Cómo habría algún gozo o alegría en tal situación? Solo mediante el Señor. El versículo 14 puede significar: satisfácenos en la mañana con tu misericordia. ¿Qué debían hacer los judíos en la mañana? Salir temprano y recoger el maná celestial. Véase Éxodo 16. Moisés dice: sal a nuestro encuentro cada mañana, Señor, al despertarnos a un nuevo día. Aliméntanos con tu palabra. Danos gozo en tu presencia. Hoy en día, es igual de importante para el cristiano del Nuevo Testamento empezar el día con Dios, leer la palabra y orar. En el versículo 15 Moisés pide alegría en proporción a las aflicciones que habían atravesado. Como cristianos tenemos una promesa más grande en 2 Corintios 4:16-18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Véase también la declaración de Pablo en Romanos 8:18. Moisés ora que se haga la obra de Dios, versículo 16. Anhela con fervor ver el poder de Dios obrando a favor del pueblo. Históricamente, por supuesto, esto se refería a que Israel poseyera la tierra prometida. Véase el argumento de Moisés ante Dios en Números 14:13-19. No era gloria para Dios que Israel deambulara por el desierto, sin embargo, fue para su gloria cuando Israel cruzó el Jordán y tomó posesión de su herencia en poder. Nótese que Moisés, en el versículo 16, se preocupa más por la gloria de Dios que por su propia alegría. Ora por la bendición de Dios sobre el trabajo del hombre, versículo 17. Hay una maravillosa conexión entre los versículos 16 y 17, tu obra. La obra de nuestras manos, tu gloria. La luz, hermosura, de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. En el Salmos 27:2.4 vemos la belleza de Dios, pero aquí participamos de ella. Seremos como Él es, porque le veremos como Él es. 1 Juan 3:2.1 y 2. ¿Qué quiere decir Moisés cuando ora sobre la obra de nuestras manos? Sencillamente esto, que no desperdiciemos nuestras vidas, sino que Dios nos guíe y bendiga de modo que lo que hagamos sea eterno. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Como Moisés veía a los judíos vagar por el desierto, sus vidas parecían perdidas e inútiles. Siendo un hombre de Dios, no quería desperdiciar su vida, quería que contara para la gloria de Dios. Por consiguiente, ora que Dios establezca la obra en su pueblo y por medio de su pueblo. Jesús tuvo la misma idea en mente en la parábola de los dos constructores, Mateo 7:2.21-29. Sin Jesucristo la vida sería insoportable. ¿Por qué soportar las pruebas de la vida si no hay Dios ni gloria? Entonces seríamos como los pecadores que dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. 1 Corintios 15:32. Pero la vida no es una carga, ni un suspiro, ni sueño por la noche. Con Jesucristo en control, la vida es una aventura, un desafío, una inversión en la eternidad. Enséñanos a contar nuestros días, Señor, y ayúdanos a vivir cada día por Jesucristo con tu sabiduría. Comentario Salmos 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente estaremos seguros. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este versículo es el que usa Satanás para tentar a Jesús. Por lo tanto, la gran mayoría que dice ser cristiano no lo es solo por predicar o ser pastor, etc. Por eso a muchos Jesús dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Ver Mateo 4:2.6. Comentario Salmo 92. Alabanza por la bondad de Dios. Uno bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. 2 Anunciar, por la mañana tu misericordia, y tu fidelidad cada noche. 3 En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Acá vemos algo interesante, dice que la alabanza se debe hacer en tono suave. Acá la palabra suave en el idioma original de la Biblia, que es el hebreo, significa susurrar al oído, es decir, la alabanza debe ser suave, no como hoy en día en la mayoría de las iglesias evangélicas, que mientras más fuerte sea la música, creen que mejor es la alabanza. Los impíos florecerán, se marchitarán y serán destruidos, pero el justo florecerá y vivirá para siempre. Comentario Salmo 93.
la majestad de Dios, Él reinará con poder eternamente. Versículos 5. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Lamentablemente muchas iglesias evangélicas permiten el pecado, creyendo que el pastor o predicador o evangelista es como un Dios que no puede ser juzgado. Comparemos con Judas 1:2.3-4, falsas doctrinas y falsos maestros. 2 Pedro 2.1-17. 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En la casa de Dios se debe velar por un testimonio de santidad, y para eso se debe juzgar el pecado, sea de quien sea. Comparemos con 1 Timoteo 5:20 a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.